La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Vamos adentrándonos día a día en esta experiencia linda de la cincuentena pascual. Y vale la pena, como siempre, tomar la Sagrada Escritura para que a través de ella el Espíritu Santo nos venga a iluminar, a inspirar y a seguir adelante, viviendo este tiempo pascual en libertad, con alegría, en paz y con mucha esperanza, pero por sobre todo con un dinamismo misionero. Hoy me centro en uno de los personajes que a mí me llama la atención en este tiempo de Pascua, María Magdalena. Le he titulado a esta reflexión María Magdalena del llanto al envío. Sí, porque es que es un testimonio grandísimo de esta mujer, de cómo el Señor le ha sanado, le ha liberado y cómo esta mujer se mantiene fiel a Jesucristo. En medio del llanto, en medio de la tristeza, en medio del dolor y todo, se mantiene fiel. Vamos a la palabra de Dios, busque su Biblia. Estamos en tiempo de Pascua, así que abrirnos a mostrar interés por la palabra del Señor. San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. San Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18 dice: estaba María junto al sepulcro y fuera estaba llorando. Y mientras lloraba, dice el texto, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Es hermoso, hermoso este pasaje. Eso es como para hacer un cuadro con diferentes escenas solamente de este texto, del versículo 11 al 18, la aparición de Jesús a María Magdalena, y hacer diferentes dibujos de cómo se desarrolla todo este encuentro, este diálogo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque María Magdalena vive un camino espiritual. María Magdalena vive una experiencia de fe muy de ella, muy de ella. Por eso es que el camino de fe es un camino muy original. Es tu camino, es tu realidad, es tu vivencia. Y fíjese bien cómo comienza esta experiencia. Comienza con llanto, con tristeza. La Pascua para María Magdalena no comienza con alegría, comienza con lágrimas. María Magdalena representa a cada uno de nosotros, en especial a aquellos que amamos profundamente a Jesús, pero que todavía nos hace falta conocerle un poquito más. Todavía nos hace falta una fe un poquito más madura. Todavía nos hace falta adentrarnos a una fe más sólida. ¿Cuántas veces el Señor se hace presente en medio de nosotros y no le reconocemos? No somos capaces de verle.
María estaba al lado del sepulcro llorando, llorando. ¿Sabe qué? Y esto hay que entenderlo. El dolor, la realidad humana, es parte del camino pascual. Por supuesto que sí. María no huye del dolor. María está ahí doliendo, está con su dolor. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. Porque ama a Jesús. Su llanto expresa amor. Su llanto expresa tristeza. Pero también su llanto y su presencia expresa búsqueda. Por eso el tiempo de Pascua no nos priva de la realidad humana. Y por eso hay que seguir buscando. En medio del llanto, en medio de los conflictos humanos, hay que seguir buscando. Por eso hay lágrimas que se convierten en oración. Hay lágrimas que se convierten en oración. Dios no rechaza el dolor. Lo acoge y te acompaña. Y por eso esa imagen de la primera escena, por decir así, María Magdalena en el sepulcro, quizás hincada, llorando, quizás viendo hacia el suelo, llorando. Y ahí está ella, la primera escena. Y dice que luego se inclinó hacia el sepulcro. Anda buscando a Jesús. Anda buscando a Jesús. Busca a Jesús, aunque su dolor está presente. Y este es un ejemplo para nosotros. Buscar a Jesús, aunque no entendamos las cosas. Buscar de Jesús a pesar del dolor, de la tristeza. María sigue buscando, aunque todo parece terminado, porque está en una tumba, porque está allí, en una tumba, que es como el lugar final, por decir así, de una persona. Su amor revela ser más fuerte que la desesperanza, que su propio dolor. Por eso María Magdalena se convierte como en un ejemplo, en un testimonio de vida para cada uno de nosotros de cómo afrontar la realidad humana que nos duele, que nos golpea, pero que hay que seguir buscando del Señor, que hay que seguir. Creo que es en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, si no mal recuerdo, que dice, el que busca a Dios recibe recompensa. El que busca a Dios recibe recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa que recibió María Magdalena? Los ángeles le hablan. ¿Por qué lloras? La pregunta, ¿por qué lloras? Luego Jesús va a hacer la misma pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Y luego, ¿a quién buscas? Son dos preguntas. El versículo 14, el versículo 13, por ejemplo, los ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Luego, el versículo 14, dicho eso, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dos preguntas. Hay una pregunta que se repite dos veces. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Esa pregunta la deberíamos de hacernos para nosotros mismos. ¿Por qué lloro? ¿Por qué me acongojo? ¿Por qué este llanto? ¿Por qué la razón de esta tristeza? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mi vida? Evaluarnos, meditar un poco en esto, pensar un poco en nosotros. La fe no nos priva de la realidad humana, no nos priva del dolor, no nos priva de la tristeza. No, la fe es todo lo contrario. La fe nos prepara para encarar la vida. La fe nos prepara para esto. ¿Por qué lloras? ¿Por qué he llorado muchas veces? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones? Porque estoy herido,
porque estoy solo, porque no soy feliz, porque estoy enfermo, porque no sé cómo solventar esta deuda, porque no tengo trabajo. ¿Por qué lloras? Y luego la otra le da como un rumbo. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A quién busco? ¿A quién? Aquí podríamos formular la pregunta, ¿estoy buscando realmente a Jesús? ¿Qué busco de Jesús? ¿Qué busco? Aquí Jesús entra en un diálogo con María Magdalena. Jesús promueve el diálogo. Jesús sabe por qué llora. Jesús sabe a quién busca. Pero Él quiere ayudarle a María Magdalena a encontrarse consigo misma para luego encontrarse con Jesús. Dios no ignora el sufrimiento que tiene María Magdalena. Jesús no lo ignora, ni ignora tu sufrimiento o el mío, no lo ignora. Pero nos ayuda a nosotros a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia historia, con nuestra propia herida, con nuestros propios dolores, reconocerlos nosotros primero. Por eso es hermoso ver, Dios quiere que abramos nuestro corazón. Jesús lo que buscaba era que María Magdalena abriera su corazón y lo reconociera y se diera cuenta que estaba presente en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su llanto. Llama la atención lo que dice el versículo 14, ¿no? Cuando dice que ella no sabía que era Jesús. No sabía, no lo reconocía. ¿Por qué? Porque quizás su dolor no le permitía ver claramente. Era como que su corazón estaba cegado. Jesús estaba allí, Jesús era el que le estaba hablando, pero ella no lo reconocía. El dolor puede, y esto es muy importante decirlo, el dolor puede nublar nuestra fe. Es que Dios no me escucha, es que Dios me está castigando, es que Dios se olvidó de mí. María Magdalena está en un conflicto interno. A veces, querido hermano y hermana, Dios está actuando en tu vida, pero quizás como tú estás centrado más en tu dolor, en tu tristeza, en tu pesar, no eres capaz de verlo. No eres capaz de verlo. No todo lo que realmente sientes refleja la verdad. No en todo vas a encontrar paz. No en todo. Y por eso es importante pensar en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe, no por vista. Eso lo dirá San Pablo. Y María Magdalena dice que lo reconoce, pero ¿cuándo reconoce a Cristo? ¿Cuándo reconoce María Magdalena a Cristo? Fíjese bien cómo. Versículo 16. Cuando Jesús pronuncia su nombre. Cuando Jesús pronuncia su nombre. Cuando Jesús le dice María. María. Y ella que reconoce la voz de Jesús. Eso es lindísimo. María Magdalena reconoce la voz de Jesús. Aquí se suscita algo muy lindo, un encuentro personal entre Jesús y María Magdalena. Ese encuentro precioso, ese encuentro maravilloso, que le va a llevar a ella a una vida totalmente diferente. Jesús la llama por su nombre. Todo cambia, pero así, de un instante. Ella reacciona. Ella, ese timbre de voz, ella sabe entonces que ahí está Jesús. Es lindo cuando uno se sabe amado por el Señor, cuando uno es capaz de escuchar la voz del Señor. Eso es como lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, cuando dice, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, María, María. Y ella reacciona de una manera impresionante.
reacciona. Y la reacción de María le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro, maestro. Ella lo reconoce, reafirma su fe. Los momentos de dolor, los momentos de crisis, los momentos difíciles que vivimos, también son momentos pascuales. Momentos pascuales porque nos promueven a una vida en paz, a una vida en seguridad, a una vida en esperanza, a una vida que no es una vida de tortura, que no es una vida de angustia, sino a una vida en sosiego. Porque el Señor pronuncia tu nombre. El Señor pronuncia tu nombre porque Él conoce bien tu realidad. Él conoce bien tu necesidad. Él conoce bien tus dolores. Él sabe bien cuáles son tus conflictos, tus necesidades. Todo esto se convierte en Pascua. Todo esto se convierte en alegría. Rabuní, que quiere decir maestro. Para María, Jesús sigue siendo su maestro. Del llanto, de la tristeza, María Magdalena pasa al reconocimiento. Reconoce a Jesús y lo reconoce como maestro, maestro, no como alguien cualquiera, maestro, maestro. ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿Quién es Jesús? Para María Magdalena sigue siendo su maestro. Sigue siendo su maestro. Creo que cada uno de nosotros debemos de, en este tiempo de Pascua, darnos cuenta que a ese nivel de relación debemos de aspirar. A una relación de discípulo y maestro. A esa es la relación. Donde yo soy el discípulo y Jesús es mi maestro. No es el dinero, no es el trabajo, no es mi ego, no es la vanidad, no son las cosas materiales. Jesús es mi maestro. Y este maestro tiene algo que decirme. Y este maestro me enseña. Y este maestro aspiro a imitarle. Aspiro a vivir como Él. Este maestro que me va indicando, que me va teniendo una paciencia tremenda. Este maestro que me acompaña. Es que es impresionante, ¿no? Cómo Jesús se va revelando en esta experiencia de este texto en María Magdalena. La respuesta a ese Rabuní, ese maestro, revela amor y entrega de parte de María Magdalena. Amor y entrega. Creo que la Pascua es una oportunidad lindísima para que nosotros también le demos respuesta en esa magnitud a Jesucristo, saliendo a misionar, siendo testigo de Cristo en todos los ambientes que nosotros estemos, mostrando a Cristo en esa realidad. ¿Por qué? Porque el encuentro verdadero con Cristo provoca una respuesta de corazón sincero. Y este Rabuní no es simplemente una respuesta, es un reconocer en su vida quién es Jesús. Y por eso volvámonos a hacer la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí realmente? ¿Será el maestro? ¿A Él le obedezco? ¿De Él aprendo? ¿A Él me someto? ¿O tendré también otros maestros con M minúscula? ¿Tendré otros maestros en mi vida? Por eso es hermoso ver. Y luego, ante ese reconocimiento, Jesús le da una misión. Jesús le envía. Ve y anuncia. Ve y anuncia. Ve y anuncia. Y es impresionante. Es impresionante cómo ella en su docilidad se pone en camino. Como una misionera enviada, se pone en camino. Jesús no la deja que se quede ahí con Él y que en esa relación intimista, solo ella y Él, y abrazar. No, Jesús le envía, porque esa es la fe. La fe tiene que ver con esto. La fe tiene que ver con una vida cristiana en salida, en ir hacia afuera, en llevar la buena nueva. No puedes quedarte con esa fe intimista, solo tuya, el Señor. El encuentro con Cristo implica misión. Y eso es lo que vive María Magdalena. María Magdalena tiene que ponerse de pie y salir prontamente a anunciar la buena nueva a toda la creación. San Gregorio Magno dice, ella fue enviada a anunciar a los mismos que habían huido.
Ella es inspirada por el Señor para anunciar, para llevar la buena nueva a aquellos que habían estado un día con Jesús, pero que ahora estaban escondidos, pero que ahora estaban como desorientados. Y ella es enviada por Cristo a la iglesia, a la comunidad. Cada uno de nosotros necesitamos entender que el que se encuentra con Cristo, al igual que María Magdalena, también es enviado. Y va, y ella tiene comunica algo muy lindo. He visto al Señor, he visto al Señor. El anuncio que ella lleva a Pedro, Santiago, Juan y al resto es su experiencia personal. Su experiencia personal. María Magdalena no transmite ideas, conceptos, criterios, transmite su encuentro personal con Jesús. Ella lo transmite, es la primera anunciadora de la resurrección. El sentido misionero, la evangelización surge de lo que cada uno de nosotros vivimos, de nuestra experiencia personal. Nadie puede dar lo que no ha experimentado. Es que la misión no es transmitir teoría. La misión no es simplemente leer un texto bíblico. No. La misión es transmitir vida, mi encuentro con el Señor. El testimonio vale más que 1000 palabras. Y por eso María Magdalena se convierte en ese testigo. María Magdalena, que también nos revela que ella llora el dolor humano, que ella busca, va, es fiel al amor de Jesucristo. Ella revela apertura porque dialoga con los ángeles, dialoga con Jesús. Ella hace una profesión de fe, rabuní, que reconoce a Jesús. Ella recibe un llamado, hay un encuentro personal con Jesucristo. Ella responde a ese encuentro con Jesucristo, es una respuesta de amor. María Magdalena es enviada, recibe una misión y María Magdalena anuncia. Todos estos temas que estoy compartiendo son parte de un retiro de Pascua que preparo para las comunidades que me invitan a predicar. La Pascua transforma nuestras lágrimas en misión, ¿sí? Por eso es importante entender. Ese ejemplo de María Magdalena es también nuestro ejemplo. También nosotros sufrimos, también pasamos duros, también pasamos momentos muy duros, también lloramos. También hay una búsqueda de seguir perseverando, de seguir buscando del Señor. También tenemos que tener ese diálogo de apertura, esa apertura a dialogar con el Señor, saber interpretar lo que el Señor me quiere decir, a reconocer, mantenerme firme en la fe, hacer una profesión de fe, ese proceso de fe que vive María Magdalena, ese encuentro con Jesucristo que hay que alimentarlo continuamente, que ese rabuní es reconocer el amor de Dios en mi vida y reconocer a Jesucristo que sigue siendo mi Señor, que sigue siendo mi Maestro. Convencerme que soy enviado, que el Señor me confía una misión y luego el anuncio, que el Señor me lleva a compartir la misión. Hagamos oración. Señor Jesús, tú que has resucitado, Señor, como María Magdalena, muchas veces también yo he llorado y no he sido capaz de reconocerte porque me ha inundado más el dolor, la tristeza. Señor, ayúdame a encontrarme contigo. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Hoy te pido, Señor, que me llames también por mi nombre, que me hables al corazón, que abras mis ojos para reconocerte. Transforma este dolor, esta tristeza en alegría. Transforma esta duda en fe. Y que esta experiencia me promueva a anunciarte, a comunicarte a los demás. Envíame, Señor, junto con mis hermanos, a decir: con nuestra vida hemos visto al Señor, te hemos contemplado y por ello te anunciamos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime en lo que resta este tiempo de Pascua. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.